Hola, buenas noches. ¿Cómo va? Mm. ¿Cómo andan? Ay, qué día difícil que tuve hoy. Este. ¿Y cómo va a terminar gente que se la pasó torturando a una persona por 20 y pico de años? Una persona inocente por 20 y pico de años. ¿Cómo van a terminar? Obvio, ¿no? No. No. No hay mucho que. Enterrar a una persona bajo una montaña de mentiras. ¿Qué, qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es una cabeza o una o una no sé, una fosa séptica? Este, increíble. Y como no le funciona, ahora ya no le funciona lo que antes le funcionaba, entonces el despliegue de imaginación, se llama así, no sé. Uy, me olvidé de apagar la otra luz y todo eso. A ver. No, bueno, igual es una ironía, no es imaginación eso. No, no es imaginación. Este, lo que se le, lo que se les ocurre es atacar a mi nieta, que tiene 3 años. Claro, yo no me. Fue tan abrumador y tan terrible lo que pasó, lo que viví, lo que vivimos. Fue tan cualquier cosa que yo no me di cuenta que mientras me atacaban a mí ferozmente, estaban también atacando a mi hija, la que ahora tiene, la nena, que tiene 20 y algo. Eh, y la estuvieron atacando todo el tiempo a ella. O sea, ella se crió, las criamos, el padre y yo, fundamentalmente, pero la criamos, el padre y yo, por separado. eh, en un ataque permanente. Todo el tiempo la estuvieron atacando. Entonces, no, para nada, no, nada más lejos de mí, de mi intención o que, humanizar el mal. Pero, pero sí es muy útil burlarse de los demonios porque les pone, no lo pueden soportar. Este, se desesperan. Para los demonios, una de las cosas más, este, más útiles es eso, burlarse así, lisa y llanamente, porque es más, yo diría que hasta podría ser un diagnóstico diferencial.
porque yo recuerdo cuando habían logrado contar la mentira, divulgar la mentira de que yo era esa, ese piélago de males, ese, bueno, no sé, demonio, qué sé yo, anticristo. Cuando habían logrado decir eso, yo recuerdo que había mucha burla, pero a mí no me resultaba horroroso, me resultaba horroroso las cosas que decían en términos de cómo se les puede ocurrir una cosa así, o sea, cómo pueden, de dónde sale semejante basura mental, o sea, ¿a quién se le ocurre esto? ¿Qué está diciendo? ¿Cómo se le ocurre? ¿A quién se le cruza por la cabeza que yo voy a hacer o pensar una cosa así? ¿Qué es esto? ¿No? Pero no la cosa no la reacción del adversario, ¿no? O de sus cosas, los bichos esos que lo siguen. No era esa mi reacción, nunca, porque claro, no, yo no tenía nada que ver con eso. Este, así que, me cayó la cosa esta. Bueno, eso venía, no, humanizar nada. Eso no es ni humanizable ni banalizable, eso es un horror. Este, eso es un horror inconmensurable, ¿no? Que por problemas de autoestima no, bueno, por lo que fuere, un ser humano haga eso que todavía tienen en carpeta. Y la parte que me toca a mí, se los prendo fuego ya mismo. O sea, carpeta. Ya. Este. Gracias a Dios, por supuesto, ¿no? Porque vieron que yo estoy acá sentada charlando. Bueno, cuestión. Como aquello no fue suficiente, ahora están tratando de atacar a mi nieta de 3 años. En verdad envían ataques permanentemente. Gracias a Dios ya los conozco, ya entiendo cómo es, entonces puedo ir limpiando todo el tiempo las energías que le van enviando. Pero una nueva que acabo de terminar, o sea, en realidad ya la venía viendo estos días. Porque ¿qué pasa? El color de mi piel les hizo pensar que iban a poder, que iban a poder hacerme como idiotizarme, ¿no? Como la cosa de como ser así como estúpida. Así, estúpida en ese punto también, ¿no? Algún punto de estupidez tengo, pero no tiene que ver con esa gente ni con sus estupideces criminales, porque una de las cosas, una de las ideas más criminales, o sea, una de las ideas que conlleva o como que se le adjunta eh, mayor cantidad de atrocidades a poco de andar, o sea, una de las ideas que, que implica mayor cantidad de barbaridades en sí, eh, esa contra la que me expreso habitualmente. Esto de la idea de supremacía o de raza superior.
Raza superior, ¿no? Raza superior. Raza superior. Para mí la palabra raza, bueno, no lo voy a decir porque tiene otra connotación que sí es válida, que es una reivindicación cultural. Y eso sí es válido y es importante. Pero, bueno, en mi subjetividad tiene otra cuestión, otro asunto, digamos, que no tiene nada que ver con los seres humanos. Pero como no lograron imponer esa taradez de la raza superior o de un color más mejor que otro, como que si tenés un color es más mejor que si tenés otro color, como si tenés otro color es más mejor que tenés otro color. Son lindos los colores. Son muy lindos los colores. Pero nada que ver con la superioridad e inferioridad, ¿no? Como otra cosa. Es linda la ropa con color, todo es lindo. Los colores son lindos. Pero la superioridad y la inferioridad, no sé, es otra cosa. No tiene nada que ver ni con los colores de la ropa, ni con los colores de la piel, ni con... Y como no lograron imponerme esa taradez mental, ponele que es mental. Entonces, tratan de correrme por el otro lado, en el sentido de instigar a personas que entrarían en el rango de para esas mentes, para esas mentes kibalizadas, entrarían en el rango inferior, los negros, les negres. Entonces instigaron a toda esa gente a lo largo de mi vida, a todo lo que pudiera entrar dentro de ese rango, ¿no? Porque sí o sí querían instalar esa taradez, esa estupidez, esa pelotudez. Entonces, como no lo lograron, continúan intentando generar a través de gente con alguna característica externa que pueda dar para que alguna persona con, con dificultades de elaboración reflexiva, de pensar, con dificultades para pensar, que puedan ponerlo en ese rango de ese color y esa cosa y ese nivel de ese cosa, ¿cómo se llama? Ese target. Entonces instigan a esa gente o mediante coimas o mediante brujería o mediante todas esas cosas mezcladas, opresión, tipos de presión específica, ¿no? Para que sigan generando problemas importantes o sigan estando asociados a problemas importantes en mi vida. Como si la cosa fuera, ¿no querés ser racista? Bueno, entonces te vamos a demostrar, te vamos a demostrar en la realidad que, que superiores e inferiores o algo así, ¿no? Entonces se sigue repitiendo la taradez esta de, ahora con respecto a mi nieta, están tratando de meter de repetir
Bueno, por algunas particularidades de esta situación con mi nieta, yo no sé, yo no sé si esto es cabeza de salmonela, cabeza de salmonela. Yo no sé si esto es cabeza de salmonela. Quieren repetir el éxito o tratar de generar el fracaso que nunca pudieron lograr, ¿no? Entonces quieren como hacer como una especie de repetición de ciertas circunstancias en la vida de mi nieta, repetir ciertas circunstancias de mi historia de vida. Entonces están tratando de ponerle otro papá a mi nieta. Que llega a la vida de mi hija como el negro. Para esto, esta situación está causando problemas. Y como estamos hablando del adversario, porque esto no es, ya ni siquiera son sus empleados. O sea, el que está encarajinado mal es el adversario, contra mí, contra mi familia. Entonces, claro, tiene al, al sionismo nazi, ¿no? De aliado. Entonces, no es nada fácil. Nada. Nada. De lo que para cualquier persona es fácil, para mí no es nada fácil. Para mí, para mi entorno más inmediato y gente más importante, no es nada fácil. Sé positivamente que el adversario o el sionismo nazi, quien fuere, se le está terminando el tiempo porque em, porque hay leyes, o sea, no están solamente las leyes de este plano, sino que también hay leyes espirituales y hay códigos que no se pueden transigir. Entonces, eh, ya se les están acabando las chances de seguir jodiendo, como lo han hecho tan terriblemente. Se les están terminando las chances en todos los aspectos, desde todos los wines, pero no deja de ser insoportable, insoportable. este, quieren la persona que en mi vida de infancia tenía algo que ver con este apelativo, ¿no? El negro, con los años, cuando yo era puber, intentó abusar de mí. Ya lo dije que para lo que luego escuché, entendí de tantas historias que escuché en primera persona, porque cuando a mí me pasó eso, empecé a hacer psicoanálisis. Entonces, eh, eso produjo que todos los problemas se resolvían hablando. Todos. Para mí, todos los problemas se resolvían hablando. Así que no contaba a cualquier persona que me hiciera amiga. No, porque a mí me pasó tal y tal cosa. Eso, para mi sorpresa con los años, terminó generando que me encontraba con una cantidad exorbitante de gente que había vivido situaciones de abuso en la infancia y que no se lo había contado a nadie. Ahora no tiene nada que ver, pero hace 30 años atrás, no, ¿qué 30?
bueno, sí, 30 y pico, 35, un poco más. 35 años atrás. Contar esto era un tema tabú. No se decía, no se hablaba de esto. Entonces, cuando yo lo contaba, la persona terminaba contándome por primera vez, o sea, por primera vez en su vida contaba su propia historia de situación de abuso sexual. Y esto se repitió durante años, hasta que luego terminó siendo tendencia mundial, o sea, toda la gente por todos lados contando situaciones de abuso que no habían sido situaciones de abuso sexual que no habían sido reveladas. Este, bueno, además ese tipo era un autoritario, había formado parte de Tacuara, supuestamente luego después de Guardia de Hierro. Em, lo cierto que evidentemente una persona a la que le asignaron, o consciente o inconscientemente, porque la verdad que no lo sé, eh, o consciente o inconscientemente le asignaron a arruinarme la vida en los primeros años, después de que eh, lo intentaran de otra manera, empezaron a intentarlo con este sujeto. Lo cierto que están tratando de repetir algunos hechos, eh, y ya mismo le corté la cabeza a la serpiente, obviamente, ¿no? No solo por hacerlo público, eh, sino por cosas que han pasado hace un rato acá, que, que hacen que rompen la eficacia del mal. Gracias a Dios. Pero qué porqueriza mental, loco, qué porqueriza mental, qué cosa. Los niveles de maldad a los que llega la gente cuando se les chifla, por un lado cuando se les chifla el moño, por otro lado cuando, bueno, se le meten esas cosas, ¿no? También hay cuestiones en esa línea, o sea, hay unos bichos más feos. Hay unos, digo bichos a veces para no decir los empleados del adversario, los bichos, los cosas del adversario, los mandaderos del adversario. Este, qué, qué pedazo de mierda que hay que tener en la cabeza para atacar a un niño, una niña chiquita. Y lo estuvieron haciendo años y años y años. Y yo ahora me doy cuenta de quiénes fueron y cómo. O sea, cómo fue todo ese tiempo que yo eh, estaba recibiendo ataques terribles. Y hasta cierto punto lograba un poco mantener a salvo a mi hija, pero mientras yo la mantenía a salvo, habían ataques de los que yo ni me enteraba, no veía, no percibía.
Y hoy me doy cuenta de los efectos que eso tiene, porque la siguen atacando, entonces me doy cuenta de lo que pasó lo que habrá pasado en el pasado y lo que pasó, porque ahora entiendo, o sea, las cosas que se están repitiendo, digo, mira vos. No era un problema psicológico. Mira vos. No era un problema psicológico, pero gracias a Dios que ya hizo tratamiento. Este, pero es un nivel de maldad que no, 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 no entiendo, no entiendo, no entiendo eso, no sé qué es, no sé qué es, no sé, en el nombre del amor, en los dos casos, ¿no? Amor fraterno y el otro sujeto como que hacía de cuenta que no sé, no quiero ni mencionar esa palabra en esa, en esa situación, pero una abominación, una abominación. Este, usando el amor como, no sé, como punto de contacto, qué sé yo, no sé cómo decirlo. Así estamos, ¿no? Así está el mundo. Así está el mundo, por gente que se atrevió, que se atrevió de tal manera a ser tan basura en nombre del amor. Tan basura en nombre del amor. Mm, increíble, increíble. Y yo me acuerdo, un segundo. Y yo me acuerdo, digo, de en mi época de. Bueno, últimamente me estoy ayornando de unas cosas que me parece que van cobrando cada vez más sentido, ¿no? Este, yo me acuerdo en el momento en que mi búsqueda de la felicidad, en ese caso no era en nombre del amor. Otra cosa que quiero hablar. Mi búsqueda de la felicidad me pegó hasta cierto punto o algo así, o así nomás, por más que me parezca horrible, que en algún momento me pegó una Jezabel. Pero la tenía recagando, se debía estar muriendo de hambre la Jezabel conmigo porque ya dije lo que dije. Pero sí, o sea, yo no sé yo no entiendo bien de esas cosas, ni quiero entender mucho más, pero de lo que entiendo ya, que ya es demasiado. Eh, o capaz que la cosa era que quería pegarse a mí y no pudo. Pero yo me acuerdo de esos momentos que yo nombro como cosas que pensé o que hasta algunas que dije. Qué, qué horrible, qué feo. No, yo nada que ver con eso. Cuando digo yo nada que ver con eso, me refiero a que
cuando cuando me lo escucho, en aquellos mismos momentos me lo escuchaba y decía, pero, ¿qué carajo? Cuando venía enredado o trenzado o vinculado con esa búsqueda de la verdad, con esa búsqueda de la felicidad, o sea, como mi búsqueda de la felicidad, y trenzado con la verdad, en muchos casos con muchas verdades, porque yo no venía, o sea, yo en ese momento tampoco me mentía, ¿no? Tampoco me estaba mintiendo. Entonces, cuando venía medio enredado con esa búsqueda de la verdad, en el camino de encontrar mi felicidad, encontrarme a mí misma y qué era lo que realmente quería de mí misma, de yo, eh, en la vida, o sea, qué quería yo con esta encarnación, qué quería yo eh, dar, qué quería vivir. Eh, Cuando venía enredado en eso, por ahí me la disimulaba, o sea, como que algunas forradas pasaban como desapercibidas, pero de repente tomaba cierta distancia y lo miraba y decía, "Uy, ¿qué carajo es eso?" Digo, de mí misma, ¿no? Decía, esto no me siento a gusto con esta cosa mía, con esta actitud mía, con esto que dije, con esto que hice. Con los años, y ahora, ¿no? Por ejemplo, pero ya hace muchos años, pero muchos años, que empecé a entender que no, que eso de mí no tenía nada. ¿Qué pensé recién? Ah, nada que ver conmigo. Este, bueno, ahora me pregunto, ¿me quisieron enchufar a una Jezabel y no logró ganchar? Porque alguna de esas porquerías durante mucho tiempo me habían pegado. Lo tenía recontra súper cortito porque de verdad que mis límites, o sea, lo que yo quería y lo que yo no quería de mí, lo tenía demasiado claro. Entonces era solamente a veces ideacional. Pero no tenía nada que ver conmigo. O sea, me aparecían ideas o pensamientos o cosas que yo decía, ¿Qué mierda es esto? Salí de acá. ¿Qué es esto? Bueno, claro, estaba rodeada de gente haciéndome todo tipo de brujerías y seguramente me pegaron alguna cosa de esas, no sé, sucubo, incubo, Jezabel, no sé qué cosa. Lo cierto es que yo la sacaba cagando, o sea, yo soy consciente de eso hoy día porque por esas cosas que aparecían y con las que yo me sentía completamente ajena. O sea, no. Pero como, ¿de dónde viene esto? ¿Qué es esto? ¿No? Hasta que con el tiempo logré, bueno, no sé cuánto tiempo me terminé dando cuenta que eso, que eran cosas que me habían pegado, pero para esto tardé añares, añares, añares. Este, qué nivel de podredumbre que tenés que tener en el alma, en el espíritu, en la cabeza, en la vida, para hacerle eso a una persona, pero también para hacerle eso a la madre de una persona, de una niña de tu familia, para cagarle la vida a una niña. Yo no, mirá que soy inteligente, pero no entiendo, no lo entiendo. Este, y ahora clarísimo, digo, ahora clarísimo que eran esas ideas que no tenían nada que ver conmigo. No solo que eran esas ideas que no tenían nada que ver conmigo, sino de dónde venían. Porque habiendo cortado todos los lazos con toda esa gente,
eventualmente llega alguna porquería de esas y la veo como que mira un, ¿no? Como, besito, ¿dónde salió esto? ¿Qué es esta cagada? ¿Qué es esta porquería? Ay, ni sé qué estaba diciendo. Me olvidé. Porque me re sorprendió. Porque siempre la escucho más de cuando está más arriba, pero ahora bajó y no la escuché. Este. Bueno, estaba hablando de esas porquerías y, y de dónde venían. Wow, terrible, terrible. Montañas de mentiras de esa gente que tenía el lugar, que tenía, a veces tenía la llave de mi casa, yo no sé si, Dios no permita que todavía tenga la llave de mi casa, es esperpento de Satanás. Este, tenían la llave de mi casa, años, y cuántos años habrá sido, ¿no? Previos a lo que yo sé. Últimamente están surgiendo unas cosas por ahí que me parece que se está ordenando la historia de una manera distinta. Pero lo cierto es que tengo 51 y no le voy a pagar el karma nunca más a nadie. Y no le voy a cambiar la energía a nadie, de ninguna de esas personas. Y verdaderamente yo el laburo que estaba haciendo, yo estaba haciendo el laburo que yo estaba haciendo, no estaba haciendo lo que esta gente quería, ni lo que esta gente imaginaba, ni el festival de Doma y Folclore de sadismo que tenía esta manga de imbéciles. Nada que ver. Estaba haciendo otra cosa y tanto que estaba haciendo otra cosa que acá está, ¿no? No tienen, están tratando de copiar, de robar pedazos. Uno de los, uno de los pibes, uno de los tarotistas, cada 2 por 3 decía la industria del entretenimiento y la comida, la industria del entretenimiento y la comida. Como que se lo atribuía, ¿no? A algunos, qué sé yo. Lo cierto que, claro, yo lo conté, bueno, me lo acuerdo con esta banda, Las Pastillas del Abuelo, que yo escribo esto, creer es crear, y pasan unos meses, unos cuantos meses, este, pasan unos cuantos meses y sale esta canción, este disco, en ese caso era el CD completo, se llamaba Creer es crear, creo que era el disco completo. En ese caso, así como demasiado así como grotesco, pero en verdad eso pasaba todo el tiempo, ¿no? Como ideas súper con una firma energética muy clara, muy específica. Digo, muchas ideas que yo encontré en mí, pero no que encontré al modo de todas estas otras cosas, sino ideas que tienen mi firma energética en términos de, bueno, no sé cómo decirlo. Yo puedo hablar de la firma energética de otra gente porque me doy cuenta, porque lo siento, porque esto, porque lo otro. Bueno, asimismo, mis ideas, o sea, cuando yo escucho por cualquier lugar del mundo mis ideas, me doy cuenta que son mías porque llevan ese sesgo energético, esa actitud, imagino que deben estar como locos con la inteligencia artificial intentando generar ese sesgo energético. Y no se puede. Pero, decía, la industria del entretenimiento y la comida, y claro,
esto está relacionado con eso que yo decía el otro día, ¿no? Todo tipo de artistas del super pop mundial están minados de ideas que yo expuse adentro de mi casa charlando con mi familia o en alguno de estos videos, llenos. Uno de los motivos es porque esta gente quería, cuanto más veía que no tenían cómo dominarme, cuanto más veía eso, más querían diluir, o sea, disimular la lucidez que había en mi enseñanza. Entonces lo querían diluir, lo querían licuar, lo querían llevar para todos lados. También lo hicieron para confundir, también lo hicieron porque era un proceso natural. O sea, va por el sistema límbico también. Entonces, o por la infraestructura espiritual, porque era inevitable. Entonces, para tratar de agarrar la situación, la ola, la onda de alguna manera, entonces hacían eso, choreaban directamente y producían canciones, esto, lo otro. Y también lo hacían para ensuciar, porque querían ensuciar ese sesgo energético, porque lo digo, porque, porque eh, muchos de esos artistas son luciferinos, muchas de esos artistas son luciferinos. O luciferinos o satanistas, muchos de ellos y muchas de ellas. Entonces, la única forma que tenían de tratar de contener, y aparte también justificarse la mentira esa de que la sabiduría, que el adversario es el sabio de qué. ¿El sabio de qué? ¿Representa la sabiduría de qué? Porque la serpiente, la manzana y la Adán y Eva y el coso del bien y el mal. Bueno, no sé, a mí respecto de esa historia, de esa forma de hablar del pecado original, no sé, ni lo pensé, ni me acordé, ahora lo vengo a decir así, como si fuera a hablar de algo de eso y no. La pregunta, la duda, y la duda puede ser, ¿no? Atender o escuchar la duda, la reflexión, ponele. Porque por ahí sí, la verdad que es así. Esa, escuchar esas dudas a veces sí, posta, da lugar a porquerías inconmensurables. La sabiduría te vuelve a sacar de eso, de verdad. O sea, la verdadera inteligencia, porque la verdadera inteligencia es amor, no es maldad. Nunca, nunca. La maldad está negando la naturaleza humana en su esencia más infinita. La maldad está negando eso. Ya lo dije muchas veces.
que me la cuenten como quieran, pero en el principio no había bien y mal. En principio había bien y bien. No había bien y mal. Bien y re bien. Y qué buenísimo. Y lo digo en serio. Y no existe, no existió. Hoy día no existe el mal como una fuerza equivalente al bien. Em, Al bien supremo. No estoy diciendo, bueno, estas pujas que estamos viendo, obviamente que existen. Bueno, yo, en cierto sentido yo soy una demostración en cuerpo y alma de eso, en términos de que cómo se explica que toda esta gente estuviera durante montones de años, montones de personas con mucho poder, y acá estoy. ¿Cómo se explica? Este, Porque la ley es amor, es el amor. O sea, Dios es amor, es el amor, la energía. Bueno, yo ya saben, ya expliqué muchas veces que tengo un problema bárbaro ahí, no entiendo si Dios es solamente esa energía creadora, suprainteligente y creadora de lo todo, de la todez, de todo, la toditud. Dios y sus latencias, esa cosa de, no, latencia, no, vibración. Eh, si solamente la energía, si encarna como un ser, ay, no lo sé, no lo sé. O sea, si encarna, si decide encarnar como un ser en otro, en el noveno cielo, ¿no? Como dicen por ahí, no encarnar, porque no sería carne, qué sé yo, como en no sé, qué sé yo, no me imagino. Lo es cierto que ahí se me hace un merengue bárbaro, pero sí creo fervientemente en Dios. Tengo un montón de preguntas, de intrigas con respecto a eso, que a veces me agarran. Por eso a veces uso más la versión más agnóstica o algo así acerca de Dios, porque tampoco me gusta, no me gusta cerrar, no me gusta como sostener una argumentación desde la perspectiva de Dios solamente, ¿no? O sea, creyendo en Dios. O sea, me parece que tiene que tener una conexión, una reconexión con los seres humanos, porque si no, ahí sí deja afuera a los miles de millones de seres humanos de muy buen corazón, que no engancharon cómo creer en Dios, bueno, porque todas estas cosas que pasan en este plano terrenal que son tan complejas. Entonces, como no me gusta excluir a esa gente, porque aparte me parece algo remesquino, entonces a veces uso más la versión agnóstica de Dios, pero también basado en que yo misma no sé, no sé, no me imagino cuando lo vi, las veces que lo vi como un hombre. Ya conté que una vez soñé y otra vez en estado alfa también lo vi, me hizo un chiste, muy chistosísimo. Este,
Pero bueno, la naturaleza humana no permite pensar. No sé, no sé, no quiero hablar huevada porque pasa que si esa imagen y semejanza, bueno. Tanta cosa. Monte di cosa. Ay, Dios, Dios. Este. Ay, lo del sueño americano, anda. ¿Qué sé yo? ¿Qué es eso? ¿Quién dijo de vuelta? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? No sé, como Argentina no tengo mucho que. No tengo mucho que agregar, ¿no? Como, no sé quién decide el sueño americano. No sé, no me parece. Primero que no me parece para nada. No me parece para nada que pueda ser como simbiotizado lo que hice o lo que trabajé al sueño americano. Pero tampoco me parece que pueda ser simbiotizado al sueño peronista. Si bien es la comunidad organizada y parece que parece que dice hace esto. Y yo lo leí hace poco a la comunidad organizada también. Y hice exactamente lo que decía ahí. Pero lo hice porque por intuición o porque me lo estuvieron mis ancestros o no sé, porque yo ya estaba morida bueno, cuando se escribió ese libro yo estaba, bueno, no sé, un poco estaba morida, porque después volví muchas veces. Bueno, es cierto que, bueno, volví muchas veces, no, fui, estoy haciendo esto. Lo cierto que, bueno, lo hice tal cual, lo que decía ahí, que las cosas que había que completar, o sea, lo que hice también se puede enganchar perfectamente en la comunidad organizada. Este, pero también, tomando desde cierta perspectiva, se podría comparar con el sueño americano. Pero también desde otra perspectiva se podría comparar con el sueño ruso, en términos del amor a la humanidad, de la comprensión de la integración del amor a la patria con el amor a la humanidad y con el respeto por sí mismos y sigo mismas, por sí mismos, por su patria, por su idiosincrasia, por sus tradiciones, por sus logros. O sea, y no sé en el caso del sueño chino, pero de lo poco que entiendo de su cultura también me parece que puede ir perfectamente, como en algunos sentidos, ¿no? Por ahí, por lo que hemos visto. Bueno, no, pero también lo de la cuestión mixta, de la economía mixta, qué sé yo. No sé, porque estaba por decir, son un poco más, como más brazos y manos que cabeza a cabeza, ¿no? Que durante todos estos años lo que más eh, el mayor laburo fue mental, espiritual, emocional, mental, espiritual, digamos. Estos chakras.
Este, pero China, en todos estos, estos años estuvieron mente, ¿no? En tecnología, en producción o comercio internacional a pleno, pero medio que también acumulando plata para producir tecnología del carajo. Entonces es como China por ahí estuvo un poco más acá y por acá, chakra 2 chakra 1 chakra 2 no sé. Bueno, pero bueno, eso. Sí, 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 porque soy un ser humano y no, como que, sí, los seres humanos tenemos puntos muy fuertes en común y algunos que nos diferencian absolutamente, porque somos seres humanos y nos, así nos creó la creación, así nos creó Dios, así nos creó el amor, así somos. Y sí, claro, puede parecer en cierto sentido, pero no hay nada de egoísmo en mi planteo. Y lo demostré demasiadas veces. Y eso, no hay nada de egoísmo, pero sí lo que estoy trabajando muy seriamente es la cuestión de, de déjenme joder y entreguenme lo mío, porque lo necesito, porque mis hijas lo necesitan, pues yo lo necesito. O sea, egoísmo ni un pomo, mezquindad nada, pero basta. Y me importa un bledo si esto se siente mal, a la gente esta que me estuvo persiguiendo, que se siente mal, no se siente, ¿qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Cómo va a terminar gente que estuvo 25 años persiguiendo a una persona inocente llenándola de mentira? ¿Cómo va a terminar esa gente? No, no, ¿cuántas opciones tenés? Mis hijas no les van a pagar nada, mi nieta menos. El padre de mi nieta menos. No, ¿qué se piensan ustedes? No, no, nosotros no les vamos a resolver ningún asunto a ustedes ya. No, lo digo a los adversarios, no a los compañeros, compañeras, camaradas. Tengo para mí que ya resolví unos cuantos de nuestros problemas, unos cuantísimos de nuestros problemas y seguiré resolviendo problemas nuestros sin cargar el karma de más nadie que no sea lo que me toca a mí, que ahora, de ahora en adelante me queda todo karma positivo y dharma, le pese a quien le pese y no le pese a quien no le pese. Y lo mismo para mis hijas, porque mis hijas la pasaron muy mal. Y esto se terminó. Gracias a Dios. Bueno, un sueño americano es. Sueño humano, qué sé yo. Un poco exagerado también, porque en ese sentido humano divino, porque si hubiese sido solo humano en términos de humano, bueno, por ahí hubiesen habido, bueno, eso, humano divino, porque si no, no habrían otras características que no existirían. Y son muy fuertes en esto. Bueno, chau chicos. Hasta luego.